tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a 100% Seguro. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? Inauguramos la temporada número 17 años ya. Ni más ni menos, nadie se dio cuenta. Seguimos adelante porque hay muchos temas realmente que impactan el mercado asegurador y en este arranque de 2023 algunos muy pero muy delicados. Por eso vamos a tener la visión institucional y vamos a estar hablando acerca del mercado de seguros, uno de los principales negocios del mercado de RT y por supuesto el tema que hoy está arriba de la mesa, Reaseguro. Y para comenzar estamos dialogando con Gustavo Trías, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, de varios temas, pero en particular el tema más delicado del momento que son las restricciones de los pagos del reaseguro al exterior. Muchos temas para cortar, entre ellos lo que son las implicancias que tiene esta medida, las reuniones que se siguen manteniendo para desbloquearla y también obviamente las claves a futuro pensando en su normalización y darle certidumbre al mercado. En este programa también hablaremos acerca del sistema de riesgo de trabajo y para ello fuimos a conversar con Mara Betiol, presidente de la UART, que nos va a estar hablando acerca de la doble mochila que tiene el sistema, esto es el impacto de la judicialidad y de lo que ha sido el COVID. También va a estar hablando de la competencia del mercado y el ingreso de nuevos operadores y de aquellos temas que quedaron pendientes luego de la reforma de la ley. Y ya nos metemos lleno con la palabra de Gustavo Trías, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, quien nos responde acerca de las implicancias de las restricciones para el pago de reaseguros en el exterior. Ya desde mediados de octubre venimos con esta problemática. El mercado está con extremas dificultades para conseguir los dólares para el pago de reaseguros en el exterior, tanto para las compañías aseguradoras como para las reaseguradoras que tienen que generar sus retrocesiones. ¿Cuáles son las implicancias? Bueno, el gran problema, el no poder pagar la prima de un contrato dentro del ámbito en el que nos movemos, es básicamente la pérdida de cobertura. Obviamente los contratos automáticos tienen su propia dinámica de funcionamiento, habitualmente se liquidan trimestralmente y tienen que ver con compensaciones con siniestros, por lo cual, digamos, son contratos, si se quiere, automáticos mucho más manejables en el término de los vencimientos de plazo de pago, pero en todo lo que tiene que ver con negocios facultativos, donde en el mercado hay una gran cantidad de negocios facultativos, como existen en todo el mundo, porque los riesgos en ningún país del mundo son absorbidos por el país porque no hay capacidad. Digamos, básicamente el reaseguro existe globalmente desde hace más de 100 años porque la falta de capacidad de cada uno de los países de absorber sus propios riesgos. Bueno, ¿cuál es la implicancia en los negocios facultativos? Los negocios facultativos en general tienen cláusulas de cobranza que vencen a los 90 o a los 120 días, puede ser a los 180 días dependiendo del tipo de negocio, desde el inicio del contrato. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, las compañías de seguros ya cobraron la prima antes de la exigencia de pago. Ahora, por lo cual el asegurado tiene cobertura legalmente de cara a la compañía, pero la compañía de seguros empieza a entrar en una situación compleja porque el no poder cumplir con los plazos de pago le puede implicar que el reasegurador le envíe una carta de cancelación de ese contrato. Esa carta de cancelación va a definir que se quedó sin cobertura, por lo cual va a tener que salir automáticamente a anular esa póliza. O sea, en el medio cruzando los dedos de que no existe un siniestro, obviamente, porque si existe un siniestro, lo más probable es que el asegurador tenga que responder con todo su patrimonio para el siniestro. Y uno reasegura porque no tiene todo el patrimonio para absorber los siniestros o las coberturas que está reasegurando. Ese es el gran temor. Un siniestro de envergadura puede poner en una situación casi dramática al borde del cierre de la compañía de seguros si no logra salir de ese negocio. Obviamente el otro gran problema es que si no lográs salir del negocio, o si lográs salir del negocio, perdón, el asegurado queda sin cobertura. O sea, hay unas operaciones puntuales que están autorizándose, pero digamos son muy pocas y la gran mayoría están ahí todavía en una cola. Y de la carta que ustedes enviaron al día de hoy no hubo muchas novedades al respecto. No ha habido ninguna novedad. Acabamos de enviar una nueva misiva a todas las autoridades, empezando por el presidente de la Nación, digamos, reforzando lo que habíamos comentado antes y volviendo a poner de manifiesto
a las autoridades que el sector asegurador es completamente consciente del estado en el que está el país y la conflictividad para conseguir divisas. Pero como se lo hemos manifestado al ministro Sergio Massa en la reunión que mantuvimos, creo que a finales de enero, lo que necesita el mercado asegurador es certidumbre. No queremos los dólares para hoy, digamos, sino simplemente queremos tener un proceso que nos garantice en qué tiempos y cómo vamos a priorizar los pagos. Porque como te decía antes, uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que cargamos los pagos en un sistema y sabemos que salen algunos pocos. No sabemos qué pasa con el resto y tampoco sabemos que los pocos que salieron, por qué salieron esos y no salieron otros. Desde la Superintendencia de Seguros, la verdad que desde que hemos manifestado nosotros la problemática, estamos hipercomunicados con el tema. Yo fui partícipe de una reunión muy grande que mantuvimos la Superintendencia, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Comercio, el Banco Central y la AFIP, donde hablamos abiertamente de toda esta problemática y donde la Superintendencia, tal cual nosotros lo manifestamos, transmite el problema a las distintas dependencias de gobierno sobre lo que significa la problemática de no poder avanzar en el pago de estos temas y en la liberación y en la resolución de estos temas. Se ha intentado plasmar una resolución donde la Superintendencia iba a generar un control previo a la carga de pagos en el SIRACE, pero después de varias reuniones entiendo que han determinado que solo significaba un control más y que iba a atrasar más todavía el proceso de pago, por lo cual se ha determinado que se siga trabajando de la misma manera hasta hoy. Clarísimo. Gustavo, este tema saltó en octubre pasado en un contexto de mercado que ya venía con mucha complejidad, fuera del tema reaseguro, que ojalá se empiece a normalizar de a poco o haya certidumbre como planteas vos. ¿Qué otro tema? Yo tengo un listado muy grande, pero te pediría a vos, digamos, que nombres por lo menos uno o dos más, que son hoy los que están preocupando fuera de esto al mercado, o algún dato que te parezca interesante, sobre todo el tema de resultados, la parte técnica, la parte de inversiones, que ha tenido una leve mejora en el último tiempo. A ver, hay varios temas, digamos, hay varios frentes de batalla abiertos, obviamente, porque nos encontramos ante una crisis económica que ya lleva varios años. Uno de los temas que tenemos es la crisis de crecimiento que tiene el mercado asegurador. Lamentablemente, cuando uno lo mide a valores constantes, el mercado hace 6 años que no crece. Y eso obviamente va generando problemas en forma permanente. Si analizamos un poco lo que fue el año 2022, las primas crecieron al 70% y el IPC al 95% prácticamente. Obviamente por ejemplo, en el negocio de autos, con costos siniestrales creciendo por arriba del 115, del 120%. Y, digamos, todo eso genera tensiones, tanto desde el punto de vista del resultado técnico como del resultado financiero. El resultado financiero, ¿por qué? Porque se necesita más liquidez para hacer frente a los siniestros que crecen a un ritmo mucho más importante que la facturación. Y el resultado técnico porque empieza, digamos, a tensionar la siniestralidad, ¿no? Si bien la siniestralidad en términos de frecuencia se ha mantenido en líneas generales, sacando temas como el crecimiento, por ejemplo, del robo de ruedas en autos, del crecimiento de la frecuencia en hogar, o digamos, básicamente lo que es responsabilidad civil, lesiones, y el robo viene con una frecuencia normalizada, o sea, la que fue pre-pandemia, no la de la pandemia. Eso obviamente generó que la siniestralidad vuelva a niveles normales en los últimos cierres. Pero bueno, toda esta dinámica de que no se puede crecer en términos de prima como crecen los siniestros va a afectar la siniestralidad. Y por otro lado tenemos el tema financiero. Todos sabemos que el cierre de junio fue extremadamente negativo en términos financieros. La pérdida financiera con posterioridad al ajuste por inflación fue, creo, si no recuerdo mal, 5,8 puntos negativos sobre las primas devengadas. A septiembre se mantuvo esa lógica. Todavía no tenemos resultados a diciembre, pero creemos que como hubo un cambio en la valoración de los bonos, digamos,
creemos que ese resultado habrá mejorado un poco y tal vez dé un poco de aire hacia adelante a las compañías de seguro. Pero obviamente la siniestralidad sigue preocupando fuertemente, el no poder cobrar, porque obviamente nadie quiere perder cartera y la guerra de precios no es porque uno quiera crecer, sino tiene que ver con sostener cartera. Hoy es un contexto donde en general las compañías de seguros no están muy dispuestas a crecer, sino que no quieren perder cartera. Lo que pasa es que cuando el bolsillo está flaco, el cliente busca alternativas permanentemente y eso hace también que tengas toda tu cartera expuesta a validación permanente. Ni hablar, obviamente, con la nueva dinámica que tenemos como mercado de los últimos años, donde en los productos masivos cualquier asegurado puede entrar a cualquier página web y consultar precios de 10, 15, 20 compañías y llamarlo a su productor y dice, tal compañía me cobra menos de lo que vos me estás cobrando. Obviamente eso genera aumento de siniestralidad y aumento de los gastos, básicamente. Creo que los últimos años, como te decía, han sido años complejos. Estamos trabajando mancomunadamente dentro de las cámaras, con las autoridades, con el resto de las cámaras, avanzando y tratando de mejorar los procesos actuales que tenemos como mercado, trabajando y poniendo de a poco, si se quiere, algunos cimientos futuros que nos permitan mejorar, no sé, la lucha contra el fraude, trabajar más digitalmente y más eficientemente, generando esquemas de trabajo que nos permitan poder bajar nuestros costos y sobre todo que esa baja de costos nos permita seguir creciendo como mercado. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en La Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en La Nueva. Yo también confío en La Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUS Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. RUS Digital. Sumamos calidad a tu experiencia. Mara, gracias por recibirnos. Hay temas muy importantes y uno de ellos para nosotros tiene que ver con el sistema de riesgo de trabajo, ¿no? Y para comenzar a dialogar, qué mejor que hacerlo con la presidenta de la UART y también ver un poquito, antes de arrancar, de la actualidad, cómo cerró el 2022, que fue un año ya con un COVID un poquito más normalizado, pero sí con las consecuencias, sobre todo en el caso de ustedes, respecto a las implicancias que tiene. ¿Qué balance haces del 2022? Bien, es como vos decís, y la verdad que si uno tiene que destacar lo positivo del 2022 fue que superamos los 10 millones de trabajadores bajo cobertura. La verdad que es un hito muy, muy importante. Da una idea de del arraigo que tiene este sistema en la estructura productiva, ¿no? También por lo positivo, el desempeño en los indicadores de prevención. Todo aquello que tiene que ver en el ámbito laboral propiamente dicho, lo que denominamos ATEP, es decir, exclusivamente en el ámbito laboral. Todavía no están las cifras oficiales, pero nuestras primeras estimaciones hacen que estemos muy parecidos a prepandemia 2019, siendo que siempre cuando se arranca
después de un parate como fue la pandemia, es esperable un mayor crecimiento en los siniestros. No ocurrió, y lo mismo que el nivel de actividad, ¿no? Es mucho más elevado ahora, comparable con los picos del 2018, y así que bueno, me parece que desde ese punto de vista es el tema a remarcar. Lo mismo la actividad de las ARTs, nuestra puesta en marcha del programa Prevenir, que lo hacemos todos los años, ya hicimos la 12ª edición. Y después, por el lado de lo negativo, por ahí cuando hablamos de los indicadores de siniestralidad, cuando incorporamos los itineres, ahí sí hay un crecimiento más fuerte. Son cosas que exceden el ámbito de trabajo de los empleadores, de las RTs y de los propios trabajadores también. Y obviamente el tema de la litigiosidad, ¿no? Que cerramos un año con 93.000 nuevos juicios y ya nos ubica en la fase ascendente de litigiosidad. Eso te quería preguntar un poquito, Mara, porque, a ver, siempre se habla de dos mochilas. La judicialidad, justamente, el stock de juicios que pesa sobre el mercado, que se sumó también a lo que es el COVID y el impacto que ha tenido, el doble impacto del COVID dentro de lo que es el sistema. Hoy se empezó a descomprimir un poco esas mochilas, veo que una seguramente que no, la otra, ¿cómo es un poco ese equilibrio? Y la otra tampoco, porque en COVID, digamos, con el paso del tiempo, obviamente siempre nosotros decimos que es una película que se está rodando, uno ve una foto a determinado momento del tiempo, pero bueno, en el caso de COVID, si bien trabajamos muy intensamente con gobierno, antes con el Ministerio de Trabajo, ahora el Ministerio de Economía, siempre ambas superintendencias, la de riesgo de trabajo y la de seguros, se han hecho mejoras, pero todo es insuficiente en materia de financiamiento respecto de lo que demandó esa cobertura ajena, extraña, que entró a partir de diferentes DNUs bajo la cobertura de este sistema, que también empezó a mostrar signos de litigiosidad, así que todo eso, lejos de resolver, complica, ¿no? Entonces, así que bueno, eso en materia de COVID. Y en materia de litigiosidad, este crecimiento en los juicios nuevamente hace que, por ejemplo, nosotros respecto del stock judicial, desde marzo del 2018 hasta junio del 2022, las compañías hicieron un enorme esfuerzo por bajar ese stock judicial y venía bajando trimestre tras trimestre. Y a diciembre ya tuvimos 2 trimestres consecutivos de suba en el stock, ¿no? Motivado por esta creciente litigiosidad, que a nuestro juicio buena parte debiera ser resuelta por un instrumento que tiene la propia ley, que es la constitución de los cuerpos médicos forenses, es decir, los peritos en el ámbito de la justicia, que es un pendiente de la justicia con esta reforma. Bien, si hablando de la reforma, digamos, te quería preguntar sobre eso, ¿no? El balance general a tantos años que se ha implementado la reforma, y puntualmente dentro de los aspectos pendientes, los cuerpos médicos forenses es el tema. Y sé que hubo algún tipo de avance en lo que es puntualmente Mendoza. ¿Es un poco quizás ver una luz al final del túnel con eso? Sí, efectivamente lo vemos así. A ver, lo positivo de la reforma para nosotros es el hecho de que empleadores, trabajadores, gobiernos de distinto signo político, nosotros hay un mensaje claro de que no queremos que este sistema esté repleto de litigiosidad. No corresponde, los servicios que da, los beneficios que da, las tasas de baja de siniestros no se corresponde con la litigiosidad, y hay una clara defensa del sistema. Las legislaturas provinciales, aprobando las reformas y demás, dan una muestra clara de esto. El pendiente es en materia judicial, con la constitución de estos cuerpos médicos forenses, y que los peritos sean profesionales, cobren por acto médico, no en proporción a la pericia. La justicia en el ámbito de la Corte Suprema de la Nación, como la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo y varias cortes provinciales, tuvieron fallos excelentes a favor de la reforma. Pero falta esta última llave, digamos. ¿Y quién tiene la llave para justamente activarlo? La llave. En realidad es la justicia, las máximas autoridades judiciales de cada provincia, en el caso de Cava, la Corte Nacional, y es un avance Mendoza. Mendoza es la segunda vez que llama, en este caso nosotros acompañamos con una gestión de prensa muy fuerte, difundiendo y propendiendo a que se presenten diferentes profesionales, y para los 5 cargos se presentaron 30 candidatos. Ahora está el proceso de selección.
vamos a pedir que se mejoren las condiciones porque no eran las más atractivas si uno habla del sueldo ofrecido y demás condicionantes, pero bueno, me parece que es un paso muy importante y de nuevo, independientemente del signo político, de los distintos gobiernos, de las distintas cuestiones, hay un claro aval hacia el funcionamiento del sistema, ¿no? Nuestro planteo siempre es un mercado que estuvo caracterizado por mucha competencia y solicitamos que todos los operadores compitan en igualdad de condiciones. Claramente el volumen de estas dos mochilas, lejos de disminuir, se agravó con los años, entonces la verdad es que seguimos entendiendo que hasta que no esté resueltas esas mochilas, particularmente la de COVID, que está más al alcance de soluciones por parte del Poder Ejecutivo, no deberían autorizarse nuevos operadores. Esa postura sigue siendo así hasta tanto no se resuelvan estas cuestiones de las mochilas, porque imaginemos que, o sea, cuando en un escenario se da, por ejemplo, lo de COVID ya lo comenté, es decir, que demanda cada vez más financiamiento, y en el caso de la litigiosidad lo mismo, es decir, uno va corriendo de atrás el fenómeno en cuanto a cantidad de juicios ingresados, en cuanto a la heterogeneidad de porcentajes en la justicia. Entonces eso lleva, junto a estas otras necesidades de liquidez que demanda la cobertura de COVID, que no estaba previsto, no forman parte de la tarifa y demás, que se exacerbe esa competencia afectando la solvencia. Y si afectamos la solvencia, se afecta el servicio, la calidad del servicio. Nosotros siempre trabajamos mucho en cuidar eso, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, no creemos que la aparición de nuevos operadores mejore esta situación. Y en cuanto a la competencia de mercado actualmente, ¿cómo está el mercado a nivel tarifario, pensando un poco en la estructura técnica del seguro, en este contexto en el cual las compañías buscan por lo menos no perder cartera, más que crecer, no perder tanto con la inflación? Es un contexto complejo para RT y para todo el negocio asegurador. Sí, efectivamente, tal cual lo señalás. Es decir, 2022 cerró con primas constantes o parecidas a lo que fue inflación. De todos modos, bueno, con una litigiosidad más grande, ahora con la aparición también de estos operadores que compiten en condiciones más favorables. La verdad es que uno no ve que este escenario mejore la situación de solvencia. Nosotros veníamos ya de una infratarifación crónica por este fenómeno que es muy difícil de decir qué va a pasar con la litigiosidad. O sea, es un fenómeno, a diferencia de lo que pasa con los siniestros, los accidentes, que uno lo puede de alguna manera tarifar. En este caso no, tanto sea en cuanto a frecuencia y gravedad. O sea, se encuentra uno con, no sé, en la justicia actualmente el promedio del sobrecosto son, promedio país, 12 puntos adicionales que no forman parte de la tarifa, ¿no? de incapacidad en promedio, pero hay jurisdicciones que son 6, otras son 16, o sea, es muy difícil de estimar. En ese marco es que uno está operando, ¿no? Entonces, hoy estamos en una situación de infratarifa, trabajando para que eso no sea así. Desde Guard lo que podemos hacer siempre es esto de distribuir información, compartir entre las asociadas, ayudar desde lo técnico, lo que se pueda mejorar en materia de predicciones y demás, porque creemos que es el camino necesario para cuidar la solvencia y con eso cuidar la calidad del servicio. Bueno, estos temas que nosotros hemos hablado a lo largo de la entrevista son temas que hablamos habitualmente con ambos órganos de control. El diálogo es muy bueno, tanto sea con la super de riesgo, con la super de seguros. El marco de trabajo siempre es muy, muy fuerte por los desafíos que nos toca afrontar. Es decir, hay un diálogo y un entendimiento permanente, ¿no? Más allá de que uno a veces puede tener alguna diferencia de opinión. Lo mismo con el Ministerio de Trabajo en su momento, ahora con el Ministerio de Economía. Y pensamos que el funcionamiento de este sistema trasciende, digamos, esta contienda electoral. Obviamente todo lo complica porque a veces las prioridades o el hecho de las sensibilidades son diferentes en un año electoral, pero nuestra idea es seguir trabajando en resolver estas cuestiones. Nosotros tenemos un ejercicio muy fuerte de trabajo cuatripartito en materia de prevención con todas estas mesas, PRONAPRE, que coordina la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Nuestro foco siempre queremos que sea ese, es decir, el trabajar en el servicio, en la prevención,
demás. Ahora, se suma la litigiosidad, que sí es un hecho que va a tener yo diría un peso especial este año, porque venimos de un año en el que el aumento fue fuerte y adicionalmente nuestro foco en resolver esta cuestión del financiamiento de COVID. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. En San Cristóbal Seguros nos une una nueva imagen y también nos une el propósito de impulsar tu tranquilidad y bienestar. Bueno, llegamos al final de este programa de 100% Seguro. Antes queremos compartir con todos ustedes una linda noticia que tenemos nosotros, que es que muchas veces te hemos mostrado lo que sucede en la ITC de Las Vegas. Año a año te mostramos y ahora te lo vamos a mostrar qué es lo que sucede en Miami para Latinoamérica y con un rol bastante protagónico de 100% Seguro. Exactamente, porque el evento de seguros más grande del mundo que se realiza históricamente en Las Vegas tiene su capítulo en Miami y allí hemos sido convocados para ser conductores de este evento tan importante, un evento internacional para el público latino, con el ADN obviamente de lo que es ITC Vegas, pero con esa idiosincrasia latina pero tan particular y como siempre obviamente todos los contenidos en nuestros canales digitales. Así es, vamos a ver cómo hacemos las dos cosas, no estar conduciendo y informarlos a todos ustedes lo que sucede, pero allí estaremos, así que estén atentos. Totalmente, un 2023 muy pero muy movido con muchas novedades que iremos informando a través de todos los programas. Por lo pronto veremos el viernes que viene. Así es, muy buen fin de semana para todos. Chau, chau.